Bienvenidos. Este es el sexto programa sobre En medio de la crisis, abrazamos la realidad y la esperanza. Gracias Guillermo y Ángela por estar respondiendo a preguntas que nos hacen nuestros participantes. Gusto en estar con ustedes. También, un placer estar con ustedes. En medio de la emergencia sanitaria, la gente debió cambiar sus hábitos, adaptar sus costumbres y cambiar su sistema de relaciones sociales para poder evitar la propagación del COVID-19 y sobrevivirlo. Hoy vamos a hablar con Ángela de sobrevivir al COVID-19. Adelante, Ángela. Quería conversar con ustedes acerca de un nuevo estudio que se hizo en la Universidad de Maryland y dice que definitivamente la gente más y más, el público que le está pasando algo parecido a lo que nos está pasando a nosotros en Illinois, que tiene que quedarse en casa por un tiempo más largo, dice que ese deseo de permanecer y de estar se está perdiendo. La gente está cada vez más dejando sus casas, están saliendo por más tiempo, están teniendo viajes más lejos, no están usando protección. Hasta en Illinois, donde nosotros estamos, hemos visto gente que está haciendo fiestas y que han tenido que ser, de alguna manera les han tenido que tirar la oreja por lo que están haciendo, ¿verdad? Estamos experimentando algo que se llama la fatiga de la cuarentena. Yo estaba hablando ayer con uno de mis adolescentes y me decía, estábamos tratando de encontrar, ¿verdad?, algunas estrategias para que este joven pudiera sentirse un poquito mejor, porque estaba aburrido, estaba cansado, estaba deprimido, no había separación entre los días de la semana y el fin de semana. Y tratando de encontrar algunas ideas, estábamos hablando, yo le decía, ¿qué tal salir a dar una vuelta ahora que es posible, con distancia saludable? Decía, yo nunca salía a caminar antes, en realidad, yo no quiero la vida como es ahora, quiero la vida como la tenía antes. Y hablando de la vida como la tenía antes, para usted, para mí, para él, no podemos tener la vida como la tenemos antes. La vida ahora es definitivamente distinta. Y si queremos sobrevivir esta etapa de cuarentena en la cual tenemos que estar en casa con una relación social completamente distinta, con relaciones limitadas, protegiéndonos, definitivamente necesitamos vivir con nuevas reglas de juego que antes no teníamos. Me gusta mucho como dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas 6:9. Dice así la Escritura: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, si no nos damos por vencidos, dice la versión popular. Así que usted y yo pensábamos que estábamos listos, ya teníamos nuestra bolsa con la toalla, las sandalias, la malla de baño, el bronceador, todo lo que nos hacía falta, pero no podemos usarlo, tenemos que seguir esperando un mes más aquí en el estado de Illinois. Como dijimos la semana pasada, tenemos que desarrollar resistencia y pasar a través de esta extensión de nuestra cuarentena. Y a mí me gusta cuando pienso en estos conceptos, también pensar en imágenes que me animan a cómo ver la realidad. Yo estaba pensando que esto que nos está pasando es como una de esas películas de acción, ¿ha visto? Donde el muchachito generalmente con unos músculos poderosos se ha caído ahí en el precipicio y está luchando por salir para arriba y apoya los pies en distintos lugares y se agarra de una raíz que tiene que sostenerlo y estira la mano para que alguien de arriba lo agarre y la mano del de arriba no llega y la raíz se está quebrando. Bueno, mucha gente se siente así, ¿verdad? Se siente que no puede salir del pozo y que todavía tiene que seguir encontrando formas de llegar hacia arriba. Definitivamente, eso es sobrevivir esta etapa y esa es la palabra que creo que es muy importante que a mí me gustaría conversar con usted. Principios que pueden servirle para sobrevivir. Y déjeme decirle, para empezar, lo que es un sobreviviente. Mirando la definición de lo que es un sobreviviente, es una persona que permanece viva después de un evento en que otras personas han muerto. O una persona que afronta y sobrelleva las dificultades en la vida y pasa a través de ellas. Hay un famoso show en la televisión americana donde individuos son llevados a lugares
donde el medio es completamente hostil, ellos no conocen el lugar, pero tienen que aprender a encontrar recursos para poder salir adelante y sobrevivir. Tienen que desarrollar habilidades para poder manejarse en un ambiente que no es el propio, que no es el de ellos y que es hostil. Por supuesto, esta gente tiene una meta, ¿verdad? Están mirando el $1.000.000 porque si salen exitosos ganan $1.000.000. Usted y yo no vamos a ganar $1.000.000 con el COVID-19, pero sí probablemente vamos a ganar seguridad y salud para nosotros y para la vida de los que amamos, de nuestra familia. Así que sobrevivientes. Para poder sobrevivir, tenemos que poder llegar a ser sobrevivientes. Para poder llegar a ser sobrevivientes, tenemos que aprender a tener mente de sobreviviente. ¿Qué es tener mentalidad de sobreviviente? Bueno, básicamente, un sobreviviente es una persona que aprende a superar los eventos negativos de la vida con lo que vamos a llamar, y lo vamos a definir en un momento, un comportamiento adaptativo. Comportamiento adaptativo son aquellos cambios que nosotros necesitamos hacer en nuestra forma de vivir para pasar a través de las situaciones de estrés con éxito. Lo que quiero decir es esto. Si usted y yo vamos a sobrevivir a través de esta crisis que estamos viviendo y este periodo extendido de resistencia, y si vamos a sobrevivir emocional, física y espiritualmente a esta crisis, no podemos ser la misma persona que éramos antes. No podemos usar los mismos recursos que usábamos antes, porque la vida que estamos viviendo no es como la de antes, ¿verdad? Como el jovencito del que le hablaba en el comienzo, tenemos nuevas reglas, nuevos principios que tenemos que aprender a vivir. Así que si usted y yo queremos sobrevivir, tenemos que adaptarnos y tenemos que cambiar. Y yo le voy a hablar de alguna de esas cosas en esta tarde. Gracias, Ángela. Esta es una serie acerca de abrazar la realidad y hablas de sobrevivir. ¿Podrías explicar cómo hacer eso? Sí, definitivamente ese es el tópico de que vamos a estar persiguiendo en este tiempo. Para sobrevivir necesitamos aceptar, para empezar, que algunas de las cosas y las emociones que experimentamos son válidas, son lógicas, son esperadas, son normales. Nuestros oyentes se quejan de experimentar ansiedad, miedo, preocupación. De alguna manera, yo quiero decirle que todos esos sentimientos, ansiedad, miedo, preocupación, están conectados con la forma con cómo usted piensa. Y hay dos tipos de sistema de pensamiento. Hay dos tipos de pensamientos. Pensamientos que vamos a llamar racionales, conectados con la lógica, y pensamientos que vamos a llamar irracionales. Déjenme hablarle de algunos pensamientos racionales que impactan cómo nos sentimos. Uno puede ser, me puedo enfermar. ¿Cierto? Usted puede, yo también me puedo enfermar. Pensamiento irracional es, una persona pasó cerca mío, ya me enfermé, lo siento, estoy enfermo. Ese es un pensamiento irracional. Alguien de mi familia se puede enfermar. Pensamiento racional. Pensamiento irracional. Mi familia se va a morir toda, porque todos se van a enfermar. Pensamiento racional. Podría perder mi trabajo. Triste, pero posible. Pensamiento irracional. Seguro voy a estar desempleado mañana. Pensamiento racional. Me preocupa que el dinero no alcance. Es lógico, es comprensible. Pensamiento irracional. Mi familia se va a morir de hambre. Pensamiento racional. Me preocupa no poder ayudar a mi niño en la escuela con la escuela de línea. Muy racional. Pensamiento irracional. Mi niño va a reprobar el grado porque soy un ser humano incapaz que no puede ayudarle con la escuela de línea. Puede entender, ¿verdad? Pensamiento racional, pensamiento irracional. Entonces, quiero decirle que hay preocupaciones, hay temores y hay ansiedades que de alguna manera son lógicas y valederas y se asientan en un pensamiento racional. Yo no sé acerca de usted, pero yo personalmente no soy un ser angélico, no, aunque me llame Ángela,
No soy un ser tan maduro y tan excepcional que pueda sobrevivir sin ser tocado por las circunstancias que estamos viviendo. Preocupaciones, ansiedades, tensiones, forman parte, yo le llamo cariñosamente, yo le llamo la cajita, ¿verdad? Aquel paquete que viene con nosotros, con que Dios nos hizo, nuestras emociones. El gran problema no es que usted y yo experimentemos estas cosas, es qué hacemos con lo que experimentamos. ¿Qué hacemos cuando tenemos miedo, cuando nos sentimos preocupados, cuando nos sentimos ansiosos y estamos con esas emociones fuera de lugar y nos llenan la cabeza y las emociones? ¿Qué hacemos con ellas, verdad? Déjeme decirle cómo algunas de las personas con que trabajo manejan sus sentimientos. Algunas personas evitan, dormimos mucho más, pretendemos que lo que pasa no existe o no nos preocupa o no es demasiado grave o no está. Otras personas nos distraemos con cosas placenteras, comemos más. Estaba leyendo hace poco, me resultaba gracioso decía que algunos de los resultados de pasar por esta temporada es que algunas de las personas se van a convertir en excelentes cooks, ¿verdad? Y otros cocineros, ¿verdad? Y otros van a ganar mucho peso como resultado de esta etapa. Probablemente. Se come más, se mira más televisión, se compra más compulsivamente en línea. Otros rumiamos nuestros sentimientos, ¿verdad? Como las vacas. Sabe que las vacas tienen 2 estómagos, entonces la comida va y viene, y va y viene. A veces en nuestra mente pasa lo mismo con los pensamientos. Van y vienen, lo que nos preocupa. Eso es lo que nos mantiene despiertos a la noche. Entonces, definitivamente, si bien lo que estamos viviendo y ciertas emociones son válidas, yo quiero que usted piense y se dé cuenta que tenemos que hacer algo positivo y saludable con esas emociones. ¿Qué podemos hacer con las emociones que nos ayuda a ser sobrevivientes? Elemento central y fundamental, apóyese en su fe. Muy importante. Yo creo que muchos de nuestros oyentes, y yo a veces también le puedo decir, quisiéramos que en situaciones difíciles como estas se diera una de esas resoluciones dramáticas como las que vemos en la Escritura, como a veces vemos en algunas películas, ¿verdad? Que se abriera la situación como el Mar Rojo, que hubiera una multiplicación de los panes y los peces como ocurrió en la Escritura, como que hubiera una sanidad quizás como la del leproso, ¿verdad? Sería maravilloso, pero ¿sabe? A veces nuestro Dios elige trabajar así y a veces no. A veces Dios elige trabajar creando músculo espiritual y confianza a través de las situaciones cotidianas que vivimos. Y en esas situaciones cotidianas nos ayuda a estirarnos, a crecer, a madurar y a sobrellevar en la medida en que nos estiramos emocional, espiritual y físicamente las situaciones que vivimos y por lo tanto a sobrevivir. Verdadera espiritualidad también pasa por situaciones como las que estamos viviendo. A mí, le confieso, algunas veces me encantaría poder ir y apretar, ¿verdad? Como una de esas máquinas de soda, alguna de las promesas de Dios, ir a apretar allí y que saliera el producto perfecto para mí. Pero no sale el producto perfecto. Yo creo que no le podemos decir a Dios cómo manejar esto. Pero también creo que a Él no se le ha escapado. Creo que Él sabe lo que está pasando, creo que es conocedor de lo que nos está ocurriendo. No es que está muy ocupado allá en la esfera celeste con otras responsabilidades y tareas, y tenemos la habilidad de poder darle los miedos, las preocupaciones, las ansiedades, los temores, los pensamientos irracionales también de esta etapa, y pedirle que se encargue de ellos y nos ayude a sobrellevar y a sobrevivir esta situación. Les hablaba la semana pasada de un pasaje muy bonito en el libro de Filipenses 1:27, un pasaje escrito por el apóstol Pablo, no en una situación de las mejores, porque él estaba en una cárcel romana, aislado de todos, padeciendo
necesidad también, y se la escribía a un grupo humano, como la iglesia de Filipos, que también estaban perdiendo sus casas, estaban financieramente absolutamente estresados, aún estaban perseguidos por las autoridades. Y él les decía algo bien bonito. Filipenses 1:27 dice: pase lo que pase, compórtense de manera digna del Evangelio. Es decir, independientemente de las circunstancias, creyentes estamos llamados a recursos y a vivir de una manera diferente. En estos últimos tiempos he estado estudiando mucho acerca de la vida de Jesús, y me resulta fascinante la personalidad de Jesús realmente. Me resulta fascinante la interacción que él tiene con las distintas personas, y es tan bonito de ver, ¿verdad? Porque a veces nosotros los seres humanos no nos damos cuenta con quién estamos tratando cuando hablamos con Dios. Y Jesús se veía muchas veces en contacto con las respuestas ansiosas y necesitadas de la gente, y le exigía claridad inmediata sobre sus circunstancias. ¿Cuándo viene el reino de Dios? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el liberador de Israel, el que nos va a sacar de este problema? ¿Y por qué haces eso? ¿Y por qué no haces aquello? Y Jesús muchas veces respondía a esa pregunta con otra pregunta. ¿Quién dices tú que yo soy? ¿Qué quieres que te haga? ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado aquí? Como le dijo a los discípulos de Maús, ¿verdad? Que no se daban cuenta con quién estaban tratando. ¿Usted cree que él no sabía lo que estaba pasando? ¿O que quizás tenía parte de la información de lo que ocurría? Yo creo que él sabía toda la información acerca de las personas que se le acercaban y de las situaciones que estaban pasando. Sin embargo, él no quería ser una máquina de soda. Él quería desarrollar una relación íntima y personal con las personas que se le acercaban. Y definitivamente quería que vieran más al dador que al beneficio o al don que estaban pidiendo recibir. Yo creo que esta es una oportunidad muy especial para relacionarnos con Dios de una manera única, más cercana y menos distraída con todos los distractores que tenemos normalmente en la vida cotidiana. Y puede ser que las cosas afuera no están claras para nada, pero qué bueno si las tenemos claras adentro, ¿no? Gracias, Ángela. Déjame ver si entendí. Aceptar que nuestras preocupaciones son válidas y apoyarnos en nuestra fe es muy importante. Así que, ¿qué puedes añadir a esto acerca del sobrevivir? Bueno, 2 o 3 principios más que quisiera compartir. Uno de ellos es, para sobrevivir, sobrevivientes debemos saber que la soga o la cuerda o el hilo se rompe por lo más delgado, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que las crisis que vivimos impactan nuestras fragilidades personales. En este tiempo hay estrés continuado, hay lo que se llama estrés acumulativo, hay ausencia de una salida cercana, hay necesidad de resistencia, así que más y más usted va a percibir que sus fragilidades se van a empezar a notar más y más. ¿Cuáles son sus fragilidades? Yo no las sé, pero yo sí sé acerca de las mías. Cuando me estreso me pongo irritable, a veces insoportable también. Digamos, es como si usted y yo tenemos un ahorro en un banco, un ahorro de tolerancia, de paciencia, de buena voluntad, de disposición, pero la cuenta ahora llega un momento en que está en cero, ¿verdad? Ya no nos queda resto emocionalmente para poder sobrellevar una situación en la que empezamos quizás mejor, pero se nos hace muy larga ahora. El otro día me di cuenta, estaba observándome y me encontraba molesta, sensitiva a las respuestas de algunas personas. Me dije, acá pasa algo diferente, yo no estoy reaccionando de la misma manera. Así que conversando con mi Padre del Cielo le pedí que me permitiera pegar una mirada para adentro y darme cuenta qué era lo que estaba pasando.
Y me di cuenta que uno de los fantasmas de mis fragilidades estaba apareciendo alrededor. Y me di cuenta que en situaciones en que me siento ignorada por personas que son importantes para mí, eso duele, ¿verdad? Y eso me crea un sentimiento definitivamente negativo. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué me sincero con usted de esta manera? Porque en la situación en que vivimos, donde estamos presionados y estresados y metidos dentro de la casa, no es nada raro que empiecen a aparecer algunas de sus fragilidades. Algunos de esos fantasmas van a empezar a aparecer. Quizás usted tiene tendencia a deprimirse. Es posible que se sienta más triste y más deprimido. ¿Tiene tendencia a ponerse ansioso? Probablemente va a haber más preocupación y más tensión. ¿Frustración y enojo es su problema? Probablemente se va a sentir más irritable o con más frecuencia o con más intensidad. Entonces, ¿qué hacemos con estos fantasmas de nuestras fragilidades? ¿Cómo respondemos a ellos? Bueno, primero, yo creo que es muy importante darnos cuenta. La escritura nos habla de la importancia de darnos cuenta. En inglés se dice realizing, ¿verdad? Darnos cuenta de lo que nos pasa. Yo trabajo con niños, entre otras poblaciones, y uno de los juegos que hacemos es aprender a nombrar los sentimientos. Es muy importante aprender a nombrar los sentimientos. Usamos caritas o emojis para saber cómo los niños se sienten. Entonces le decimos, muéstrame feliz, muéstrame enojado, muéstrame triste. Entonces lo que quiero decir es que necesitamos entender y ponerle nombre a nuestros sentimientos. Es algo que nos ayuda marcadamente. Muchas veces las personas más grandes, cuando hablamos de cómo se sienten, vienen y me dicen, digamos que hago la pregunta, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Me siento mal. Ok. Mis teenagers, mis adolescentes me dirían, I don't know, no lo sé. O me dirían, ok, o fine, que es ok, más o menos. Y siempre la respuesta es, el me siento mal es como una caja cerrada, ¿verdad? Es una caja que no comunica lo que a usted le está pasando. Hay que abrir la caja y hay que encontrar cuáles son las emociones que están adentro. ¿Mal cómo? ¿Me siento mal? ¿Mal cómo? ¿Mal triste? ¿Mal frustrado? ¿Mal enojado? ¿Mal aburrido? ¿Qué tipo de mal se siente usted? Si es que se siente mal, ¿verdad? Hay que ponerle nombre a lo que le pasa. Número 2, no le eche la culpa a otros, no le eche la culpa al perro, al gato, al marido, a la esposa, al COVID-19, a los vecinos. No, no puede usted, bueno, puede, pero no debe en realidad, no debe desquitarse con otros, no debe desquitar sus sentimientos con otros, básicamente, y maltratarlos por lo que usted siente. Hay que asumir definitivamente responsabilidad. Ellos están ahí, quizás pueden agregar un poco de color o de sabor a la situación, pero usted determina cómo se siente y usted determina cómo responde. Y definitivamente necesitamos depender y apoyarnos en Dios para poder encontrar respuestas diferentes. Otro principio importante en lo que tiene que ver con sobrevivir es encontrar propósito, encontrar nuestro lugar en medio de esta situación. Estaba leyendo acerca de el doctor Viktor Frankl, y él fue un hombre austríaco de raza judía, un sobreviviente del Holocausto. Él estuvo prisionero en uno de los campos más temibles durante el tiempo de la Alemania nazi. El campo de Auschwitz. Él vio morir a sus hermanos, a su papá. Estuvo prisionero por mucho tiempo. Entonces, la gran pregunta aquí es cómo un ser humano puede sobrevivir física y emocionalmente situaciones de privacidad, de comida, ausencia de comida, podríamos decir hambre, sufrimiento físico, abuso,
frío, aislamiento, peligro de muerte. ¿Cómo un ser humano puede sobrevivir? Cuando hubo montones que murieron, ¿verdad?, en una situación similar. El doctor Frankl decía que cuando no tenemos más la habilidad de cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Uno no puede cambiar afuera. Definitivamente no podemos acelerar el uso de una vacuna para el COVID-19, no podemos acelerar el desarrollo de una cura, no podemos cambiar las circunstancias afuera, pero tenemos que cambiar adentro para poder desarrollar la habilidad de sobrevivir. Y usted y yo, con nuestra fe, tenemos la real habilidad para el cambio. El doctor Frankl dijo que él había encontrado que había una interesante diferencia entre la gente que moría y la gente que sobrevivía la situación que ellos estaban viviendo en el campo de concentración. Él dijo que el sobreviviente tenía un sentido de propósito, tenía esperanza, sabía que iba a hacer algo importante al salir. Había algo que le esperaba. Y esta capacidad de esperar algo bueno, más allá de pasar la situación de crisis, es exactamente uno de esos comportamientos adaptativos en los cuales tenemos que trabajar. Abrazamos la realidad y la esperanza, decíamos en este programa en el comienzo, hay que abrazarlas las dos, porque las dos están presentes. ¿Qué espera usted luego del COVID-19? ¿Qué le espera? ¿Hay vida después de esto? ¿Qué rol cumple usted en esta pandemia que no solo es nacional ni estatal, que es mundial? Bueno, yo creo que algunos encontramos propósito en ayudar a otros, en orar por otros, en asistir a otras personas, a mamás que se esfuerzan en trabajar y preparar cosas para sus familias, a otros que se esfuerzan en ayudar a sus hijos o a los ancianitos o a los abuelitos. ¿Qué rol cumple usted en esta situación? Yo creo que necesitamos ser trabajadores en equipo con Dios para poder apoyar a otros. Y eso nos da un cambio de mente y de corazón extraordinario porque dejamos de ser víctimas. Una víctima es una persona que sufre una situación y la padece y nos convertimos en sobrevivientes, personas que hemos pasado a través de la situación y hemos salido adelante. Y también estaba pensando en uno de esos personajes majestuosos de la Escritura, la reina Esther. En un tiempo bíblico en que la nación en la que ella vivía corría, su propia nación corría riesgo de ser absolutamente exterminada. La reina Esther fue llamada por un familiar a la realidad y le dijo estas palabras que son profundas. Le dijo: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de otra parte, porque Dios siempre tiene su forma de lograr sus propósitos cuando quiere cumplir sus planes. Y quién sabe, seguía diciendo este familiar, si para esta hora ha llegado el reino. O sea, Dios va a hacer lo que tiene que hacer con usted y conmigo o sin nosotros. Pero nosotros no podemos perder el privilegio de que Él nos use y tener un rol en esto que está ocurriendo. Podemos ser sus manos, sus pies, su boca, sus elementos de ayuda. ¿Le ha pasado por la mente que quizás forma parte de estos comportamientos adaptativos que tenemos que tener? El pensar menos para adentro y pensar más para afuera. Gracias, Ángela. Me parece que esto de sobrevivir es como el dicho que dice: si la vida te da limones, haz limonada. Claro que sí. Si la vida te da limones, haz limonada es uno de esos dichos muy frecuentes aquí en los Estados Unidos, y la idea es cómo podemos hacerlo. Inevitablemente no podemos dejar de aceptar que tenemos que pasar por esto. Yo le mostré una roquita la semana pasada que decía COVID-19. Hay que hacer espacio para la realidad que estamos viviendo, y prácticamente porque Dios no la ha quitado todavía, ¿verdad? Él no la ha sacado. No podemos pretender que no está. Hay que hacer paz con lo que está y permitir, con la ayuda de Dios, que podamos manejarla con eficiencia.
Es una roca grande, en realidad esta no es una roquita, es una roca grande, es una roca molesta, es una roca que nos limita a la del COVID-19, pero ¿sabe qué? Usted y yo no somos la roca, no somos la misma cosa. Esa roca es parte de nuestra vida temporalmente en el aquí y ahora, pero somos mucho más que eso y con Dios somos aún mucho más. Entonces, yo quisiera darle 2 o 3 recomendaciones que trabajar con personas a las que aconsejo y aún con algunos de nuestros oyentes. Yo muchas veces discuto. Aprendo mucho de cómo las personas tratan de manejar esta situación y quiero darle 2 o 3 ideas que considero que son importantes. Lo voy a poner debajo de este término. En esta etapa, para sobrevivir, haga cosas que usted no hizo antes. ¿Tiene proyectos para terminar? Termínelos. Tengo un vecino que está arreglando su garage, por ejemplo, lo escuchamos, bueno, eso no es tan feliz, lo escuchamos a las 11 de la noche, está arreglando su garage. Proyecto para terminar. ¿Nunca se ejercitó, caminó antes con la familia? Es un buen momento para empezar a hacerlo. Hay muchas actividades físicas saludables y divertidas que podemos hacer, que son beneficiosas para nuestra vida, estimulan nuestro corazón y nos animan emocional y físicamente. Y nosotros hemos empezado, cambiamos ahora nuestro sistema, ahora hacemos power walking, por supuesto en el living, ¿verdad? Ahí estamos. ¿Nunca jugó con sus hijos? Buen tiempo para envolverse en jugar algunos juegos de mesa con ellos. ¿Tiene inquietudes para aprender? Yo tengo señoras que en este tiempo han aprendido a ejercitarse, han aprendido un idioma. Tengo una niña que está aprendiendo a tejer con 2 agujas. ¿Por qué? Porque ha buscado programas y ha aprendido, hay personas que están usando este tiempo para aprender habilidades, algunos para aprender inglés también. ¿Tiene un buen libro que no ha leído, que está juntando polvo ahí? Léalo. ¿Tiene bigote? Sáqueselo. Bueno, y si no tiene y se lo quiere poner, póngaselo. Lo que quiero decir es, haga cosas que no ha hecho antes. Me encanta la creatividad de algunas familias, me contaba una señora en el día de ayer que su hija adolescente, una de las cosas que ha aprendido, porque ¿sabe qué? Yo estoy bien puesta ahora delante de la cámara, pero algunas de las señoras que no pueden ir al salón, definitivamente tienen problemas con su color de cabello, con las cejas. Entonces esta jovencita, usando algunas plataformas educativas, aprendió a cortar el pelo, así que le cortó el pelo a su papá y a su hermano, aprendió a arreglar las cejas, arregló las cejas de su mamá, le hizo el color a su mamá. Maravilloso. Entonces son personas que están aprendiendo a hacer cosas que antes no hacía. Haga cosas que no hizo antes. Siempre cocina mamá. ¿Qué tal si cocina papá una vez a la semana? Los muchachos no cocinan nunca. ¿Qué tal si hay una noche donde ellos lo hacen? ¿Siempre se come cereal de desayuno? Fin de semana, coma panqueques. Lo que quiero decir es, cambie el sistema de vida con cómo está viviendo. Para sobrevivir, también necesitamos separar el fin de semana de la semana. Me decía una jovencita que uno de los problemas que tiene es que su ritmo biológico está completamente cambiado. Ella me decía, dice, me voy a dormir a las 4 de la mañana, me levanto a la 1 de la tarde. Y yo le explicaba cómo el ritmo biológico está completamente trastocado en el caso de ellas. Se dice que los presos, una de las cosas que pierden es su sentido de tiempo y de espacio. Y usted los ve a veces en las películas, ¿verdad? Como van tachando los días allí para saber en qué día están viviendo. Y van organizando sus actividades alrededor de los tiempos que están viviendo. El cuerpo tiene una mecánica que puede ser alterada y está confusa. Y esa es una de las razones importantes por las cuales durante la semana necesitamos rutinas que se parezcan a las que teníamos antes, rutinas de trabajo, rutinas de escuela, y necesitamos fines de semana distintos, donde hacemos algo distinto, completamente distinto a lo que hacíamos en la semana. Tengan más estructura en la semana, tengan más flexibilidad en sábado y domingo, y haga cosas distintas en esos 2 tiempos. Y mi último consejo es, para sobrevivir, aprecie y atesore lo que tiene. Generalmente tenemos la tendencia de estar enfocados en lo que nos falta.
Y eso nos hace generalmente vivir una vida miserable y ausente de gratitud. Fíjese de qué nos quejamos. Estas son algunas de nuestras quejas. Antes nos quejábamos porque queríamos más tiempo con la familia y con los niños. Ahora estamos agotados, tenemos demasiado tiempo con la familia y los niños. Antes nos cansábamos porque teníamos una hora, yo me quejaba, tengo una hora de ida y una hora de vuelta al trabajo. Ahora estamos enfermos de estar adentro, queremos estar afuera. Antes queríamos estar en pijama porque era una cosa cómoda y agradable. Ahora queremos cambiar de ropa y estamos hartos de los pijamas, queremos quemarlos. Entonces, a veces nos quejamos de lo que nos falta, pero cuando tenemos lo que nos falta tampoco estamos felices. Qué importante cultivar intencionalmente la habilidad de ser agradecidos. Esta habilidad de dar gracias es un comportamiento adaptativo también. Es invasivo. Aprender a dar gracias es un comportamiento invasivo. ¿Sabe por qué? Porque a más usted da gracias, más desplaza la posibilidad de quejarse. De la misma manera la queja ocurre, a más usted se queja, menos habilidad para ser agradecido experimenta. Entonces, es como si tuviéramos árboles que no nos permiten ver el bosque. Gracias, Ángela. Hemos hablado de sobrevivir y adaptarse. ¿Puedes darnos unas palabras finales acerca de esto? Voy a hacer un resumen breve de las cosas que hemos hablado. Aceptar las situaciones que vivimos como reales y generadoras de temores es algo normal. Apoyarnos en nuestra fe es una necesidad. Tener conciencia de que somos frágiles, hacer cosas que no hemos hecho antes, apreciar y atesorar lo que tenemos. Son todos comportamientos adaptativos, son todos comportamientos que nos van a ayudar a vivir y a sobrevivir en una etapa como la que estamos viviendo. No tiene que usarlos todos, elija uno y úselo. Una vez más, gracias. Gracias. Guillermo, gracias una vez más. La pregunta con la que me gustaría empezar es, ¿por qué razón podemos atravesar las mismas crisis y tener diferentes respuestas? Esa es una muy buena pregunta que gente muchas veces nos hace. De más está decir que vivimos en tiempos sin precedentes y en circunstancias que no solo están presentes en este momento, sino que de una u otra manera estas circunstancias van a estar presentes probablemente por mucho tiempo, tal vez incluso de una manera definitiva. Todos estamos esperando y estamos a veces desesperados por poder iniciar de nuevo lo que llamábamos normalidad, según la conocíamos. Para empezar, quiero hacerle una reflexión, hablando de estas diferentes respuestas de la Biblia, que nos enseña sobre la experiencia de un joven hebreo llamado José. José era un joven idealista, un joven soñador, que provenía de una familia con un papá patriarca, como se llamaba en aquel tiempo, llamado Jacob, pero la familia era una familia muy disfuncional. El padre, entre otras cosas, lo prefería a él y los hermanos lo odiaban. Una de las razones era justamente que el papá lo sobreprotegía y lo vestía de una manera especial. Un día, para librarse de él, los hermanos no tuvieron una mejor idea que venderlo como esclavo a un grupo de mercaderes que estaban de viaje a Egipto, así que fue a Egipto como un simple esclavo. En esa condición no tenía esperanza de mucho futuro. En Egipto, una persona así esclavo era una cosa, un objeto más que una persona, y terminó siendo comprado por Faraón, el Faraón de Egipto, para de una u otra manera ser sirviente en servicios en el área donde Faraón estaba. Y luego de muchas experiencias negativas, como estar en la cárcel, ser acusado de forma inapropiada, de pasar por muchas injusticias, el Faraón de Egipto, una vez que tuvo un sueño muy perturbador, y José, que tenía la capacidad dada por Dios de interpretar esos sueños, el faraón lo vio como
un administrador, vio la capacidad que José tenía y a la misma vez en el mundo de aquel entonces se iba a presentar un tiempo de una extraordinaria sequía que iba a generar mucho hambre, falta de alimento, y entonces hizo un clic el faraón: este joven, José, puede ayudarnos definitivamente para administrar la riqueza de Egipto y administrar alimentos al mundo del Medio Oriente en aquel tiempo. Y la Biblia hace una referencia que cambió las circunstancias difíciles de José. Y la referencia que hace la Biblia es que Dios estaba con él y llegó a ser un hombre próspero. El mundo de aquel entonces, una vez más, iba a experimentar una tremenda sequía y no iba a haber cosechas y no iba a haber alimentos, así que había una perspectiva de 7 años de hambre, en el cual la crisis durante esos 7 años iba a ser muy seria. ¿Qué hizo Faraón? Lo puso luego de él en autoridad, era el segundo en autoridad para administrar, de tal manera que el mundo de aquel tiempo sobreviviera, y José confió en Dios, descansó en Dios, atravesó ese tiempo de crisis, cumplió sus propósitos y el rol que Dios quería que cumpliera en un tiempo de una extraordinaria crisis, y fue de ayuda a miles y miles de personas. Qué interesante, ¿verdad? José no dejó que las circunstancias difíciles definan su vida, sino que vivió de una manera sabia, tomando decisiones inteligentes, mientras experimentaba la bendición de Dios. De igual manera, en la crisis que experimentamos hoy en día con esta pandemia, una crisis global, nacional, regional, etc., hay personas que reaccionan y viven de una manera desorientados, ansiosos, temerosos, frustrados, quejándose todo el tiempo de la suerte que les toca vivir. En cambio, hay otros que, como José, aprenden en medio de circunstancias difíciles, extraordinarias, de crisis. Espero que usted y yo podamos ser ese tipo de personas que aprenden de circunstancias de presiones extraordinarias. Mucho de esto tiene que ver con la capacidad de reacción y de las decisiones intencionales que ponemos en marcha en este tiempo de crisis. Las crisis desnudan, por decirlo en una forma honesta, realmente quiénes somos. Hay personas que en medio de estas crisis deciden enfocarse, deciden cuidarse, deciden confiar en el cuidado de Dios, desarrollar un servicio que pueden hacer hacia la comunidad. Esto es poner en marcha acciones inteligentes, saludables, que finalmente van a ayudar a la comunidad. Pueden de una u otra manera decidir ser objetivos, ser efectivos en un tiempo de crisis. Sin embargo, otras personas deciden encerrarse dentro de sí mismos, deciden negar la realidad, no cuidarse, maldecir cada día su suerte, quejarse todo el día, pensar y actuar de formas tóxicas que no ayudan definitivamente en tiempos de crisis. Las reacciones que tenemos dependen de muchos factores que hablan de cómo estamos armados, qué tipo de estructura espiritual, mental, emocional tenemos. La sabiduría, la valentía, la capacidad de reaccionar de formas saludables, ser proactivos, movernos hacia mejores objetivos en esta pandemia, van a determinar también cómo vamos a salir de esta, porque un día esta pandemia se va a terminar y hay que ver usted y yo dónde nos vamos a encontrar, si vamos a ser mejores personas o peores personas. Si piensa que está todo terminado y que todo va a ser un caos, pues ya te estás moviendo hacia el desastre. Si puedes ver oportunidades en este tiempo y te mueves en aportar soluciones, sin duda que eres parte de la solución y vas a terminar bien cuando termine esta pandemia. Es muy bueno pensar cómo posicionarse en este tiempo, cómo poder dar pasos y pisar por encima de un fundamento sólido.
No conocemos hoy qué puede suceder en el futuro inmediato, pero podemos colocar nuestros pies en un terreno firme de confianza y esperanza en Dios y también en afirmar lo mejor de nosotros. Gracias, Guillermo. Hablabas de las diferentes reacciones que podemos tener en tiempos de crisis. ¿Puedes extender en esto? Hablamos de, para hacerlo más sencillo, dos grandes respuestas que podemos tener. Distinguimos en esas respuestas entre reaccionar y responder. Al reaccionar, entonces, esta primera respuesta, hay una tendencia de ser dependiente de las emociones intensas, como la ira, el enojo, el desánimo, la frustración, tener distintos grados de ansiedad, ser controlados por la impulsividad, tener una conducta desorganizada. Todo esto termina en que tomamos decisiones inapropiadas. Hay que reconocer que muchas veces, cuando estamos bajo circunstancias que nos colocan bajo una gran presión, esta pandemia, para ser realistas y abrazar, como decimos, la realidad, es horrible. Cómo nos ha cambiado en tan poco tiempo la vida. Hay que reconocer que muchas veces reaccionamos con este tipo de reacciones de estrés, que es difícil responder al comienzo de maneras más saludables, más eficaces. Encuestas recientes en Estados Unidos indican que un 90% de la población se sienten más ansiosos, deprimidos, en algún grado de ansiedad y depresión, desde que comenzó el evento de esta pandemia, al menos en Estados Unidos. Un 54% duermen menos o duermen peor que lo normal, tienen insomnio, se despiertan en la madrugada. Un 25% de personas dicen que se sienten indefensos, como indefensos. ¿Qué hacer? Me siento atrapado. Ahora, estamos ahora en cuarentena, una vez más. Muchas ciudades y muchos estados en Estados Unidos siguen en esa cuarentena. Estamos dentro de los hogares, cansados de la alteración tan grande que nuestras vidas han tenido. Uno puede reaccionar con conductas que todavía complican más las cosas que ya están bastante complicadas. Esto se explica muchas veces como las reacciones que tenemos, como no sé si le gusta o ha jugado al dominó. Muchas veces uno coloca las fichas y muchas veces uno, para jugar, empuja la primera ficha y se vienen abajo todas las fichas. Muchas personas hacen eso. Respondemos con temor, con ansiedad, y entonces la ansiedad, que es una emoción normal dada por Dios en nuestra personalidad, puede transformarse en una fuerza positiva o en una fuerza negativa. Una persona ansiosa puede estar inquieta, tensa, nerviosa, puede generarle incapacidad de dormir o tener insomnio, dificultad para concentrarse, con falta de aliento, como si estuviera entumecido, miedo, preocupado. Esto genera, como recién acabo de mencionar, un efecto dominó. Dificultad para resolver problemas, tensión en los músculos, en el cuerpo, problemas con el sueño, dificultad para respirar, falta de aire, nos sentimos ahogados, síntomas en la piel, en el estómago, duele el estómago, tenemos un funcionamiento inapropiado en el aparato digestivo, palpitaciones cardíacas, o sentir que no tengo control sobre nada y perder el control, irritabilidad, etc. Una vez más, es entendible muchas veces que estamos ansiosos, frustrados, y muchas veces tendemos a reaccionar de esta manera. Fuertes emociones pueden tomar un control total de nuestros pensamientos, conductas, y producir respuestas de enfermedad en nuestro cuerpo. Estas son reacciones no saludables en ningún momento, menos en tiempos de crisis como el que estamos viviendo. Es frecuente que ante desafíos grandes podemos reaccionar. Es la primera parte que estoy enfocando, reaccionar.
ya sea enfrentando, escapando o congelándonos en respuestas que no son efectivas. Estas reacciones son comparadas como a girar permanentemente en una rotonda, donde una y otra vez repetimos las mismas conductas improductivas, una y otra vez, sin saber cómo salir. Ahora, esto es reaccionar. Cuando hablamos de otra palabra, estamos hablando ahora de responder. Responder es otra manera de respuesta. Aquí prestamos atención a la realidad en forma consciente, entendemos más el problema, no minimizamos el tremendo problema que es esta pandemia en el mundo entero, con todo lo que implica en el presente, con el impacto que va a dejar en diferentes estructuras en el futuro próximo y en el futuro más inmediato. Una vez más, en este tiempo, al responder, revisamos también nuestras fuentes de confianza, cuál es nuestro fundamento, en quién confiamos, definimos lo que queremos lograr, evitamos ser controlados por fuertes emociones y tratamos de traer soluciones más objetivas, procurando lograr una conducta efectiva, regulada, balanceada. Se puede aprender a responder luego de orar a Dios por dirección, pensar qué es lo mejor, tomar las mejores decisiones. En tiempos de crisis hay buenas decisiones y hay mejores decisiones. El sabio Salomón en el libro de los Proverbios habla mucho de la persona que es diligente. Por ejemplo, dice una frase: los pensamientos del diligente tienden a la abundancia. Las reacciones normales de nuestro cuerpo y de nuestra mente han sido diseñadas por Dios, pero están destinadas finalmente para nuestra sobrevivencia y para poder finalmente prosperar, aun cuando tengamos situaciones grandes de presión, de dolor o circunstancias difíciles como las que estamos atravesando. Dios nos creó con una variedad de capacidades para ser desarrolladas que pueden funcionar perfectamente bien aún en tiempos de crisis, pero hay que echarlas a andar. Sin embargo, a la misma vez nos pueden dejar atrapados si es que no nos detenemos y no respondemos de una manera atenta y cuidadosa. Así que tenemos dos grandes maneras: reaccionar o responder. Gracias, Guillermo. Lo que dices me hace pensar que las personas responden bien, aprenden. El tema del aprendizaje es un tema interesante. Es así. Las personas que responden, aún en medio de crisis, recordamos lo que acabo de mencionar, reaccionar y responder. Los que responden apropiadamente, aún en tiempos de crisis, entran en una gran zona de aprendizaje. Aprovechan la crisis para mejorar su vida, crecen espiritualmente, aprenden a manejar mejor su carácter y desarrollan su carácter aspectos como la paciencia, la constancia, la perseverancia en el largo plazo, el valor. También deciden ser mejores personas. Deciden intencionalmente moverse en una dirección que busca soluciones, no que busca más problemas, sino que busca soluciones. Deciden ser cuidadosos, ser responsables. Usted se preguntará, ¿se puede aprender realmente en tiempos de crisis? ¿Es real? La respuesta que le doy es un claro, amplio, profundo y definido sí. Me ha asombrado en este tiempo de trabajo en casa. Con mi esposa estamos trabajando el 90%, 100% prácticamente desde la casa. Lo mucho que he aprendido a escuchar a personas que me han enseñado mucho a manejar nuevos programas de computadora que me ayudan en el trabajo, obviamente desde casa. He aprendido por la motivación de mi esposa Ángela a tener más disciplina para hacer media hora a veces más, de ejercicio, de gimnasia. A las 7 de la mañana, déjeme decirle, en mi vida hago ejercicio en otras horas o en otros días, pero todos los días a las 7 de la mañana, Pero ¿sabe qué?
es un elemento fundamental. No sé si habrá notado que mi esposo me cortó el cabello y me dejó fantástico. Es la primera vez en la vida que me cortó el cabello. Ángel ha sido extremadamente creativa en hacer recetas complicadas y variadas. Hasta estoy más gordito, he aumentado como 5 libras este tiempo. Bueno, pero siempre comiendo saludablemente con mi esposa. Déjeme decirle, yo he sido simplemente el ayudante, ella es la cocinera en jefe, pero he disfrutado de la comida. Y estamos pensando publicar un libro de recetas, así que regístrese para el libro de recetas del coronavirus. Pero hemos observado también que vecinos han hecho el esfuerzo de invertir horas de su tiempo arreglando el jardín, plantando flores que lucen hermosas en tiempo de sol, de más calor. Hemos visto a familias hacer máscaras para regalar, niños levantando recursos para ayudar a personas que están luchando para sobrevivir. Hay profesionales de la salud que están invirtiendo su sabiduría y su esfuerzo en producir vacunas que pueden ayudar y que definitivamente van a ayudar en la resolución de esta pandemia. Agentes de policía y personal que se encuentra en primera línea de ayuda, arriesgando aún su vida para ayudar a otros. En el terreno espiritual, las circunstancias difíciles, dolorosas, de presión, de desafío, definitivamente que nos ayudan a madurar, a reenfocar lo importante en la vida, a enfocar nuestras prioridades, a valorar la relación con Dios, a ser agradecidos por lo que somos y tenemos, etc. Dios nos creó para prevalecer. Eso es real. Prosperar aún en tiempos de dificultad. Una vez más, el sabio Salomón en el libro de los Proverbios hace referencia de que el alma de los diligentes será prosperada. Gracias, Guillermo. Hablas acerca de esto y nos entregas herramientas prácticas para poder hacerlo. ¿Cómo lo aplicamos y qué hacemos con estas herramientas? Miramos algunas cosas prácticas que nos pueden ayudar justamente a poner en marcha algo de esto que estamos hablando. Creo que hay muchas cosas prácticas que podemos hacer y aplicar definitivamente. Recordamos que las crisis presentan oportunidades y usted y yo podemos abrir esas puertas a oportunidades. Una primera cosa es enfóquese. ¿En qué quiere que se transforme esta crisis para usted? ¿En más crisis? ¿En el presente o en el futuro? ¿O está dispuesto a abrir puertas que provean soluciones hoy que le preparen para un mejor futuro inmediato y un mejor futuro mediato, de más largo plazo? Mantenga una imagen de su futuro, procure conectarse con su futuro. Hoy puedes dar pasos que te acerquen a ser el tipo de persona que Dios quiere que seas en el futuro. La Biblia nos habla de los que aprenden y se deleitan en caminar bajo los preceptos de Dios para la vida. Son comparados a un árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo dan fruto, sus hojas no se marchitan y todo lo que hacen prospera. Qué hermosa imagen. Enfóquese. Otra cosa importante es permanezca conectado. Recuerde que hemos sido diseñados por Dios para estar conectados con Él y conocer su plan para su vida, conectados inteligente y apropiadamente con su familia. Esto a veces es difícil, estar 24 horas compartiendo todo el tiempo con la familia, conectados con una comunidad de fe, con hermanos de una congregación, conectados con la comunidad en la cual estamos viviendo. Otra idea es no se distraiga en lo que no aprovecha. Hace un tiempo, recuerdo en invierno, aquí los inviernos a veces son muy difíciles, en modo especial cuando hay tormentas de nieve. Me habían invitado a ir a una conferencia que iba a durar hasta la noche y luego cada uno se iba a ir a su casa, y al terminar esa conferencia para regresar a casa manejando,
tuve que manejar en medio de una tormenta inesperada de nieve, o se esperaba un poco de nieve, pero no una tormenta donde no se veía absolutamente nada. Inmediatamente mi sentido de protección me dice que mi vida estaba seriamente en riesgo, seriamente en peligro, y no era un momento para distraerse, dado que estaba en peligro mi vida, era un tiempo para concentrarse en hacer lo mejor que conocía de mis habilidades de manejo, confiar en el cuidado de Dios, a su vez no distraerme, bajar la velocidad, estar consciente que estaba manejando en medio de una tormenta de nieve. Déjeme decirle que respiré y agradecí mucho a Dios cuando pude entrar en una autopista donde se podía circular con más seguridad. No te distraigas en lo que no aprovecha. Esto nos hace pensar para decidir qué es lo que quieres poner por delante tuyo para lograr, qué es lo que quieres dejar detrás tuyo para que no sea un peso que te impida seguir caminando. Hay cosas que no puedo controlar hoy, pero eso no quiere decir que no puedo controlar nada. ¿Qué puedes hacer hoy que te ayude positivamente? ¿Qué es lo que puedes de una u otra manera controlar? Hablando de tecnología, es obvio que nos estamos dirigiendo a una sociedad que ya está llena de tecnología, pero mucho de lo que vamos a hacer, muchos de los trabajos se van a mover hacia una tecnología salvaje. Puedes aprender un poco más de tecnología, hoy es el tiempo. Yo puedo decirte que gracias a esta pandemia, en un par de meses he aprendido muchísimo a manejar tecnología que en mi vida pensé que iba a poder manejar. Muchas organizaciones están proveyendo orientación, ayuda, estudios relevantes. Y sabe que he hecho un clic para registrarme en muchas de estas organizaciones del gobierno, seculares, cristianas, y cada día entro a varias de ellos a aprender eventos, cursos, registrar información. Por ejemplo, me registré en una serie de líneas del gobierno para buscar trabajo para personas que lo necesitan, y déjeme decirle, cada día recibo una gran cantidad de oportunidades de trabajo que comparto inmediatamente con gente que me está llamando acerca de, bueno, ¿dónde puede haber trabajos apropiados? Puedes invertir un tiempo en familia de más calidad, alentándolos, ayudando en la resolución de problemas. Mira, la vida sigue adelante. Después de esta crisis, la vida va a continuar adelante. Puedes tener cuidado mejor de tu salud, puedes tomar un adiestramiento que te provea un mejor trabajo, busca el beneficio de ayudar a los demás, entra en algún proyecto en la iglesia en la que te encuentres, si te encuentras en una comunidad de fe que tiene sensibilidad de ayuda hacia la comunidad, o en la comunidad en general, un proyecto de tipo comunitario que ayude. Otro punto, procura resolver problemas. Aunque muchas veces es difícil, aprende a luchar y vencer conductas negativas que pueden estar deteniéndote. La tendencia que tenemos todos es una tendencia de inercia, repetir lo mismo de siempre, de ir con la corriente. Espero que tú y yo no seamos de estos. Y si identificamos que muchas de nuestras conductas o hábitos están en esta corriente de inercia y de repetir lo mismo siempre, es un buen tiempo para pensar en un cambio. Este es un tiempo para poder conservar la salud mental. Eso es esencial. Poder cuidar de cultivar de una manera saludable, una forma de pensar saludable, de tal manera de poder prevalecer en la lucha actual, una lucha que todavía va a durar un buen tiempo. Otro consejo es: enfócate en las decisiones que tienes que hacer. Analiza la realidad, comprende la realidad, piensa lo mejor, procura estar bien informado. Comparte tus ideas una vez que tienes ciertas ideas para enfocarte en decisiones. Comparte con aquellas personas que son de confianza, en tu familia, mentores, amigos, etc. Hay que enfocarse en dos cosas: en lo inmediato, todo lo que significa, lo que nos puede brindar
seguridad, estabilidad, trabajo, provisión económica, fortaleza para enfrentar la realidad hoy. Pero también, si es posible, empezar a dar algunos pasos que nos coloquen un pie en el más allá, en lo que puede ser el futuro pronto, inmediato. Cuando salgamos de esta crisis múltiple, vamos a encontrar que una buena parte del mundo que conocíamos ha cambiado. Vamos a tener que cuidarnos mucho más hasta que haya una vacuna. Esto puede implicar meses y podría ser hasta un año más de tener ciertas normas en este momento de distancia física y cuidado físico, continuar higienizándonos apropiadamente, es decir, hasta que haya una vacuna apropiada. La tecnología va a tomar un lugar muy importante en nuestros trabajos, tanto en todo lo que es la parte de salud, la parte educativa, el contacto, la comunicación, aún con nuestra familia, con los demás. Esto puede implicar que, necesito entonces mejorar el conocimiento que tengo en tecnología. Otro punto, mira el futuro con esperanza, no lo mires con tragedia, míralo con esperanza. Recientemente salimos a caminar, hay un árbol que siempre nos impresiona unos cuantos árboles en el barrio en que vivimos, que da flores muy, muy hermosas, increíblemente hermosas, pero en 15 días esas flores se caen y no permanecen. Mi esposa me dijo, al caminar por esa área, qué hermosas estas flores. Mi idea fue, sí, pero en 15 días van a desaparecer. Ella estaba concentrada en lo hermoso, en lo positivo, en los colores hermosos de esas flores. Yo estaba concentrado en las flores que en 15 días van a desaparecer. Mira el futuro con esperanza. Si eres una persona de fe en Dios, puedes mirar hacia adelante y ver lo mucho que Dios te ha bendecido, lo mucho que Dios ha estado presente, que te ha cuidado, que te ha prosperado, que ha provisto aún en este tiempo de dificultad. Finalmente, Dios en su sabiduría va a transformar todo lo que estamos pasando finalmente para nuestro bien y para que aprendamos finalmente a vivir mejor. La Biblia nos habla interesantemente del traslado del pueblo de Israel desde Egipto a la tierra prometida miles de años atrás, donde los israelitas habían estado esclavos en Egipto por 400 años, mucho tiempo para acostumbrarse a vivir como esclavos. Cuando habían pasado el río Jordán e iba a entrar a la tierra prometida, a la actual Palestina, a la actual tierra de Israel, Dios le pidió que tomen piedras del mismo río y que levanten un monumento al otro lado del río, un monumento que les sirva de recordatorio del tiempo tan extraordinariamente difícil que habían pasado en Egipto. Y entonces, una cosa que me llamó la atención en un versículo hermoso en la Escritura, dice, y cuando los hijos pregunten a sus padres en el futuro, en el día de mañana, diciéndoles, papá, ¿qué significa estas piedras? Les responderás, la obra que Dios hizo de trasladarlos de una tierra de esclavitud a una tierra que fluye leche y miel. E iba a servir como recordatorio de este evento. ¿Sabe qué? Sus hijos no se van a olvidar de esta pandemia, ninguno de nosotros nos vamos a olvidar de esta pandemia, tampoco vamos a olvidar cómo la familia vivió en este tiempo. Sus hijos no van a olvidar cómo papá y mamá vivieron en este tiempo. ¿Qué hicieron papá y mamá? ¿Cuáles fueron sus decisiones? ¿Cómo confiaron en Dios? ¿Cómo resolvieron problemas? ¿Cómo cuidaron a la familia? ¿Cómo hicieron que la vida siga adelante? Gracias, Guillermo. ¿Unas palabras finales? Algunas ideas finales y queremos una vez más agradecerles con Ángela que hayan estado con nosotros fielmente escuchando estos consejos, participando de este programa en medio de esta crisis. Entonces abrazamos la realidad y la esperanza. Mientras que los temores ven peligros, una fe en Dios saludable empodera y descubre oportunidades.
Nos esperan muchos desafíos en esta nueva normalidad que estamos enfrentando, pero le animo a responder de tal manera de prosperar. Dios nos ha dado herramientas para prosperar. Se ha dicho que los tiempos difíciles no duran, en el sentido de que no duran para siempre, pero la gente sólida sí dura y sí permanece. Confía en el Señor, confía en Dios, superarás este tiempo. Cuídate, quiérete, trátate bien, no te agregues estrés y más problemas que no sean necesarios. Cuida a los que amas, cuida a los seres queridos, motívate para hacer las cosas que tienes que hacer cada día, cada día, cada día. La lucha es cada día. Enfócate para hacer cambios en un área de tu vida. Si empiezas algo nuevo que es difícil, no abandones eso que has empezado. Aprende a disciplinarte y aprende a perseverar. Y finalmente recuerda, pasos de bebé, pequeños pasos día a día son tus amigos. Dios nos cuide y nos bendiga. Y nos vemos en la siguiente semana.